Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Buenos días a todos. Hoy vamos a la mañana y a la tarde vamos a meditar con algunos salmos. En la mañana siempre vamos a los dos extremos, ¿no? La oración de confianza del espíritu de infancia, o la oración de confianza de los niños, como aparece en algunos salmos, y después esta misma experiencia la vamos a ver ya hacia el final de la vejez, o en la vejez. Y es muy bonito descubrir que hay muchos versículos a lo largo de los salmos que de una manera poética expresan esta experiencia de la persona o del salmista o de todo hombre de sentirse pequeños, ¿no? En manos de Dios y desde el seno materno. Y es muy bonito también pensar que los salmos, si bien son oraciones que se dirigen a Dios, están inspiradas por Dios. Es decir, que podemos decir que el Espíritu Santo, como recuerda Pablo, gime en nosotros, ora en nosotros con gemidos inefables, con un lenguaje humano que este Dios, que es Padre y Madre, entiende muy bien, ¿no? Entonces, si en el Salmo o en los Salmos se expresa el corazón humano, también se nos revela el corazón de Dios. Y lo vemos ahora en el Salmo 22, en uno de los versículos, lo vamos a ver en el Salmo 139, que es tan cortito, el 131, en un versículo del 139 y también en el Salmo 8. El Salmo 22 o el 21 en la liturgia, los versículos 10 y 11, lo recordamos, lo sabemos casi de memoria, ¿no? Este salmo de lamentación individual que tiene una fuerza en las imágenes y en el lenguaje de dolor que expresa la persona, el orante que se siente perseguido, burlado e incluso abandonado por Dios, que es una de las oraciones más fuertes, ¿no? de lamento del Antiguo Testamento, con ese grito inicial que lo rezamos tantas veces en el Salterio y que lo vamos a recordar el Salmo en el oficio de lecturas del Viernes Santo, y después en la lectura, en la muerte de Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Es un grito trágico, ¿no? De esta persona que está sometida a este sufrimiento y decimos se siente abandonada por Dios. Pero en medio, si leemos el Salmo completo, porque el Salmo expresa el abandono, hay se pone delante de Dios su misericordia desde el seno desde el seno materno, como que le recuerda a Dios, y después el Salmo se resuelve favorablemente. Dios lo asiste, yo voy a proclamar tu alabanza en la gran asamblea, ¿no? Es todo un itinerario. Y dice, tú eres, en los versículos 10 y 11, tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre, desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. Recordábamos que a través de los personajes bíblicos y de los textos, que Dios nos habla desde el seno materno, se revela a la persona aunque no nos demos cuenta desde que nos está formando en las entrañas, ¿no? Y lo dice el Isaías 46, que también habíamos recordado. Escúchame, casa de Jacob, resto de la casa de Israel, con quienes cargué desde el seno materno, a quienes llevé desde las entrañas.
hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Hasta que tengáis canas os sostendré. ¿Dónde? En mis entrañas. Así he actuado, así seguiré actuando. Yo os sostendré y os libraré. Aquí ya no es que el profeta o el salmista recuerde. Lo que está diciendo Isaías es que Dios es la madre que nos lleva en sus entrañas. Él nos lleva dentro de sí. Y los acentos que vemos ahora en el Salmo 21 nos muestran, son como distintos matices, ¿no? Pero nos muestran que Dios en este salmo es como la partera. Dice, tú eres quien me sacó del vientre. Desde el seno pasé a tus manos. Es como la partera también, ¿no? Es decir, no tengo, te reconozco, mi Dios, no solo desde que tengo uso de razón, sino desde el comienzo de mi existencia, ¿no? Aunque este origen esté mediado por la maternidad humana, una cultura, una educación, pero es Él nuestro origen, ¿no? Entonces, es esta relación materna y paterna de Dios con su criatura la que va a permitir al salmista y nos permite a nosotros tener esa referencia constante, estar siempre presentes a Dios, incluso en el momento del dolor y en la experiencia de la ausencia. Porque si lo leemos en clave sanjuanista, como leemos la noche, podemos decir que es esa presencia ausente, que experimentamos como ausente, la que sostiene en la ausencia. Así como la noche es noche por exceso de luz, ¿no? ¿Cuántas veces nos han explicado? Pues lo aplicamos de la misma manera. En los evangelios de Mateo y Marcos, cuando recuerdan el momento de la crucifixión, ponen precisamente el Salmo 22 y en bocas de Jesús este grito dolido, ¿no? del Salmo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es realmente impresionante contemplar en bocas de Jesús, en medio de sufrimientos, que Él recuerde este salmo, que además lo conoce de memoria y lo habrá rezado completo tantas veces, porque no hace falta rezarlo entero. Con una sola palabra se evoca todo lo que el salmo dice. Y el salmo es un lamento que encuentra su confianza y su sostén en este Dios que nos creó y nos llevó en sus entrañas, que nos tejió en las entrañas, ¿no? Ese es el fundamento de la esperanza y el Señor tiene presente esta relación hasta el final de su vida. Es ese Jesús niño gestado en las entrañas de María, ese al soplo del Espíritu Santo que en el momento de la cruz va a engendrar una humanidad nueva. Y ese es el itinerario que nosotros vamos a hacer también con nuestro camino creyente, ¿no? Como un pantallazo, viendo los matices del Salmo 22. Tenemos el Salmo 139, los versículos 13 al 16. Sabemos que este salmo es un salmo mixto que tiene por una parte un himno de alabanza y una oración de súplica, y entre medio algunas imprecaciones a los enemigos. Pero los versículos que nos interesan están en la oración de alabanza, y que también es esta experiencia de ser criatura, ¿no? Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser, aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto. Habíamos visto que
los distintos matices. Dios nos lleva en las entrañas. En Isaías, en el Salmo 22, Dios es como la partera. Tú me sacaste del seno materno, de las entrañas pasé directamente a tus manos. Él nos ha hecho nacer, ¿no? Y en este salmo nos muestra que Dios es como una tejedora que va uniendo todos los hilos, va construyendo una trama y va haciendo una obra de arte completa. En ese tejido está toda la vida, están nuestras acciones, nuestros años, el comienzo, el desarrollo de nuestra vida y el final. Todo estaba escrito, todo está tejido por la mano de Dios, ¿no? Y a partir de ahí surge una alabanza. Y de la alabanza una confesión de fe y una confesión de la sabiduría de Dios, de lo admirables que son sus obras. Nos sentimos, o el salmista se siente conocido, con todo lo que significa conocer para la mentalidad hebrea, conocido y llamado por su nombre desde las entrañas, ¿no? Se siente profundamente amado. El Salmo 8, que también lo sabemos de memoria, lo rezamos tantas veces, ¿qué es el hombre, Señor Dios mío? Oh Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, toda una contemplación de la creación, la grandeza de Dios y la pequeñez, viendo todo esto. Pero ¿qué es? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que te acuerdes de mí que soy pecador, ¿no? Hay distintas interpretaciones, los estudiosos de la Biblia, con respecto a este versículo, ¿no? Porque es como dudoso y muy discutido. Y una interpretación probable o traducción probable es: ensalzaré tu majestad por encima del cielo con la boca de un niño de pecho. ¿Y qué es lo que puede hacer un niño de pecho? Balbucear. Entonces, ¿qué es lo que puede alcanzar el ser humano por más que alabe la obra de Dios? Es un balbuceo, ¿no? Moisés protesta: soy torpe de boca y de lengua, no sé hablar. Jeremías dice: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. Y el salmista dice: bueno, soy un niño que solo puede balbucear, ¿no? Y que contempla: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y nos muestra una situación en medio del Salmo contradictoria, contrastante, como paradójica, porque por un lado va a hablar de los niños y por el otro lado que la boca de los niños y la alabanza de los niños contradice y acalla a los rebeldes, ¿no? Dice: de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Los rebeldes son los que se quieren autoafirmar a sí mismos sin Dios o contra Dios. Lo opuesto es una alabanza, un balbuceo de los niños, la alabanza a Dios. Porque lo propio del niño es esa admiración, esa sorpresa frente a las obras de Dios. No es el que se lo sabe todo, sino el que recibe todo como nuevo, ¿no? Entonces, tiene esa inmensa capacidad contemplativa y admirativa, que también tiene un adulto que es humilde, o que también tiene un anciano que es sabio, ¿no? Lo dice el libro de la sabiduría: porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Capítulo 10, número 21. Entonces, bendecir, asombrarse,
alabar, contemplar, es propio del corazón del niño. Tenemos que volver a ser como niños, ¿no? Viviendo es el gozo de la gratuidad de lo que Dios nos da y no vivir de la amargura que a veces suscita lo que nos falta o lo que uno tiene que dejar, ¿no? Entonces es como contemplar el horizonte que se abre por delante y no mirar para atrás, como la mujer de Lot, que por mirar para atrás, pues ahí se quedó, dice, ¿no? Y es muy bonito recordar que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, los números 12 al 17, dicen que los sumos sacerdotes y los escribas escuchan las alabanzas de los niños y se enojan y lo reprenden a Jesús. Le dicen, mira, dice así, porque Jesús, cuando ve eso, responde con el versículo 3 del Salmo 8. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les respondió, sí, ¿no habéis leído nunca de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaré una alabanza? Y dejándolo salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Entonces es tan evidente el contraste, tan hiriente, cuando uno lo lee queda impactado por esa dureza, esa cerrazón del que tiene el milagro delante de los ojos y la capacidad admirativa de los niños y se cierra, ¿no? Esa indignación y envidia de los letrados y esa alabanza sincera, espontánea de los niños, de los pequeños, ¿no? Entonces, para hacer ese camino de esa resiedumbre, esa dureza de corazón o de esa rebeldía en términos bíblicos, a la alabanza hay que hacer el camino de los niños. Ese camino que solo es el mismo Jesús, Él es el camino, ¿no? Porque Él también permaneció pequeño siempre con corazón de niño por esta filiación, ¿no? Siempre referido al Padre. Pasamos al Salmo 131, tan cortito y tan precioso. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Si acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Es uno de los salmos más breves y que expresa con muy poquitas palabras una relación entrañable de confianza con el Señor, casi absoluta, como instintiva, semejante a ese apego sosegado, amoroso que tiene la criatura en brazos de su madre, que es la referencia de la vida y de la seguridad, ¿no? Y de la paz. Pero aquí en el Salmo vemos que ya no se trata del niño, de un niño que está mamando, es un niño que ya está destetado y que la madre lleva a cuestas, ¿no? Hay como una elaboración más consciente, más racional de esta experiencia de confianza, porque también nos muestra como una relación antitética, como habíamos visto antes en el Salmo 8, entre el soberbio, el que es prepotente y vive del propio deseo y quiere seguir que Dios responda a su deseo, y el niño sosegado, que no pretende grandezas, ¿no? El niño que simboliza la humildad
del que se conserva en esa condición de pequeñez. Entonces, el hombre que vive de esta relación filial de confianza no es prepotente, no es altanero, no vive con inquietud, no vive desasosegado. Y el salmista expresa entonces cuál es esta realidad interior, espiritual, psicológica, si queremos decirlo, del alma confiada en Dios. La tranquilidad, la paz, que se refleja en este abandono total y seguro en brazos del Padre. La persona, el orante, se manifiesta como libre de esta tiranía que diríamos con palabras de Juan de la Cruz, de los apetitos, que él en el libro de la noche dice, los describe como hijuelos inquietos y de mal contento, dice el santo, ¿no? En el libro de la subida, capítulo 6, número 6. Pero el Salmo nos decía, está la persona como sosegada, ¿no? Saciada, como, ¿no? Cuando la madre acoge al niño, con cariño lo abraza, acalla su llanto, ¿no? Y se comienza a serenar. En todo el Salmo vemos que aparece una actitud, una enseñanza espiritual y una actitud filial que estamos llamados a vivir, que llega a su máxima expresión en la revelación del Nuevo Testamento, porque el hombre alcanza su verdadera dignidad y su grandeza y la medida de Cristo cuando vive como hijo de Dios. Pero esto se alcanza por la cruz de Cristo, viviendo ese kenosis de Cristo, ese abandono del Hijo en manos del Padre, también en el dolor, ¿no? En la mansedumbre, en la humildad, en la pequeñez. Esto sería como unas ideas, como unas pinceladas que nos muestran distintos matices de esta relación filial, este espíritu de infancia, ¿no? En los salmos. También tenemos como ecos sanjuanistas que conocemos todos también de memoria. En la primera noche, en el capítulo 1, en el número 2, cómo el santo habla de Dios como una amorosa madre, la amorosa madre de la gracia de Dios, que va criando y dando de mamar al niño a través de esta experiencia de oración, de gustos, hasta que está crecido y ya después lo desteta, ¿no? Y sin trabajo suyo le da a gustar todas las cosas de Dios, en todos los ejercicios espirituales, porque le da a Dios aquí su pecho de amor tierno, viene así como a niño tierno. Pero a mí me gusta mucho recordar la estrofa 40 del Cántico Espiritual, pero recordarla desde las viñetas de la representación iconográfica de Segovia que las madres de Jarisa han hecho, esas pequeñas miniaturas para representar una estrofa del cántico o un grupo de estrofas. Para mí es tan bonito lo que dice, porque los símbolos, la representación iconográfica es como que abre el sentido, no lo cierra a la explicación racional, ¿no? Entonces, cada cual que va leyendo las imágenes y los símbolos, lo lee desde su propia experiencia y le dice también mucho más, ¿no? Y un trabajito que hice, que disfruté muchísimo, y que me lo publicaron en la EDE, fue leer justamente pensando en una catequesis, cómo compartir con la gente de hoy el mensaje del cántico espiritual, pero a través de la imagen, y hacerlo más accesible y como más sintético y más fácil de explicar. Entonces, lo que hice fue, porque claro, descubrí que las madres, para hacer cada viñeta,
se inspiraron en la iconografía oriental tradicional. Entonces, en el icono que representa la estrofa 40 del cántico espiritual, que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Si uno habla solo con el poema, con un grupo, se quedan, ¿qué está diciendo, no? Si nosotros miramos la imagen del icono, vemos que está, lástima porque esto es como para proyectar, ¿no? Aparece todo como una representación de la nueva Jerusalén, ¿no? Una mandorla, y Jesús está en el centro de la imagen y tiene al alma como una niña. Es una niña vestida de blanco, como si estuviera envuelta en pañales, ¿no? Bueno, no lo van a ver de aquí, pero es preciosa, ¿ves? Pero ¿en qué se han inspirado? ¿En qué se han inspirado las hermanas? En la representación iconográfica de la dormición de la Virgen. Si nosotros vemos la iconografía oriental de este misterio de la muerte y la ascensión de la Virgen al cielo, vemos que está el cuerpo yacente de la madre, alrededor están los discípulos, detrás está Jesús que desciende a la oscuridad de la tierra para llevarse glorificada a su madre al cielo, una obra concluida. Y la Virgen es una niña, es como los bebés de antes que los fajaban todos así, todos enteros, es un bebé en brazos del Hijo. Es como la inversión de las imágenes de la maternidad. Cuando María lleva al bebé en brazos, ahora es Jesús que lleva a la Virgen como una niña en brazos para entrarla en la vida eterna, ¿no? Bueno, esa es la representación final del cántico, la última estrofa donde el alma canta la obra cumplida de la gracia de Dios en el alma, que ha vuelto, como decíamos el primer día, que recordaban esa imagen de la película, que ha vuelto como una niña en brazos del Señor, ¿no? Y el cántico, la imagen, el icono es precioso porque todo detrás hay como toda una ciudad con cúpulas que es la Nueva Jerusalén, ¿no? Hay como una puerta de paso, de ingreso, donde es un azul oscuro que expresa todo el misterio de Dios, hacia donde entra la Virgen, que es la humanidad, que es nuestra propia humanidad ya glorificada, anticipada en ella. Hay unos pavos reales, que es el símbolo de la inmortalidad, tienen una serpiente, uno tiene una serpiente en la boca, el triunfo sobre el mal, y detrás se ve como unas columnas, la iglesia y el misterio eucarístico, ¿no? El triunfo de la pasión y de la muerte de Cristo. Bueno, al final de este proceso espiritual podemos también contemplarlos a través de la iconografía en la imagen de María, ¿no? En el alma, esta que vuelve como niña, como vuelta a los orígenes en manos del Hijo, ¿no? En brazos del Hijo. También podemos hacer toda una lectura desde el tema de los apetitos o los deseos. Ahí tenemos para hacer una relectura a partir de los Salmos con toda esta doctrina sanjuanista, ¿no? Donde precisamente el hombre es un ser de deseos y hasta que no siente satisfecho el deseo y no llega a ese más profundo centro, nunca va a estar satisfecho, ¿no? Y el poema volé tan alto que le di a la casa alcance, o esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Bueno, todo ahí hay una beta para reflexionar los salmos, y está también este espíritu de infancia desde ahí. Pero a mí me gusta, y terminamos con esta oración de la Santa Madre, la exclamación 17, que es tan bonita, que es la expresión de la confianza absoluta y el abandonar totalmente el deseo en los deseos de Dios, porque hay todo un camino que también lo vemos en Teresa, que pasa de esa multiplicidad de los deseos a la unificación del deseo en el deseo de Dios. Toda la conversión de la santa es eso, ¿no? Está dispersa
se siente esclava, por tantas cosas que la fracturan, cuando escucha estas palabras, ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles, recibe esta gracia y el centro del deseo de su afectividad es ya, y desde ahí se relaciona, ¿no? Hay una unificación. Y vemos en esta exclamación como ya la obra final de la santa como niña también, ¿no? Oh amor que me amas más de lo que yo me puedo amar ni entiendo. ¿Para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisierais darme? ¿Para qué me quiero cansar en pediros cosa ordenada por mi deseo? Pues todo lo que mi entendimiento puede concertar y mi deseo desear, tenéis vos ya entendido sus fines, y yo no entiendo cómo me aprovechar. En esto que mi alma piensa salir con ganancia, por ventura estará mi pérdida. Que no, mi Dios, no más confianza en cosa que yo pueda querer para mí. Quered vos de mí lo que quisieres querer, que eso quiero, pues está todo mi bien en contentaros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos, Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu